Muy buenas, mi nombre es David Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico y hoy cursante de la materia Laboratorio de Procesos. El trazado. El trazado consiste en reproducir sobre una superficie de una chapa o pieza las cotas o referencias necesarias para desarrollar los procesos de fabricación. O coloquialmente podemos decir que es pintar sobre la pieza lo que queremos conseguir. Hay dos tipos de trazado que podemos hablar. Primero, el trazado plano, que es el que realizamos sobre una superficie plana, muy utilizado en caldería por chapas con poco espesor o láminas con poco espesor. Se realiza de igual forma que cuando dibujamos sobre una hoja de papel. Y por el otro lado tenemos el trazado al aire o espacial, que es el que efectuamos sobre los distintos planos o superficies de una pieza en el espacio, o sea, en las tres dimensiones, reproduciendo en la pieza todas las indicaciones del croquis o del plano. Es muy utilizado en las operaciones de montaje y ajuste. Y podemos dejar aquí las imágenes para poder diferenciar cómo son el trazado plano y el trazado espacial. Lo dejamos acá. Y ahora vamos con cómo trazar un material. Vamos a comenzar con el trazado. Para realizar el trazado primero debemos consultar los planos de la pieza a fabricar, que los puse acá. No tenemos un plano 100% válido, pero para hacer la dramatización, ¿verdad? Tenemos aquí la pieza, las longitudes, algunos diámetros. Yo supuse que R2 es igual a todos estos círculos. Tenemos R1, que es el del medio, y las longitudes, ¿verdad? Aún faltan algunas, pero eso las vamos a realizar en el trazado. Primero comenzamos con los instrumentos de trazado. Todos los instrumentos de trazado son aquellos que se utilizan para trazar, los cuales permiten que los objetos se confeccionen con la precisión requerida. Primeramente vamos a trabajar en una mesa de mármol, que la tenemos acá, que esta es, digamos que es la mesa de mármol. Esta es una mesa pequeña de acero fundido formado por una lámina rectangular y una estructura. La mesa está muy bien pulida y planificada porque será donde apoyaremos las piezas, ¿verdad? Luego conseguimos el material a trazar, que va a ser esta lámina de cartón, que podría ser la simulación de cualquier tipo de material, ¿verdad? Antes de comenzar, debemos aplicar un barniz de trazado sobre la superficie de la pieza a trazar. Los barnices de trazado se utilizan para pintar o cubrir superficie de las piezas que vamos a trazar, ya que en la superficie de las piezas suelen ser brillantes y cuesta ser rayadas. Con estos barnices se pueden realizar los trazos duraderos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con las herramientas de trazar. Ya va, que me cuesta aquí. Aquí suponemos que tenemos la punta de señalar. Es una varilla de acero delgado que termina en una punta recta y la otra doblada en 90 grados. Ambos afilados tienen una forma aguda, endurecidas por un pequeño temple. Estos se utilizan para señalar o marcar toda clase de materiales como lo vamos a ver acá, ¿verdad? Para poder realizar el trazado necesitaremos guías. Para poder realizar el trazado vamos a utilizar guías, que son estas que tenemos aquí, que son las reglas escuadras. Las guías son utensilios que se utilizan para guiar o dirigir los útiles de trazado, sirviendo como apoyo o como de guía. Luego tenemos el granete, que consiste en una varilla. Este se supone, vamos a hacer la dramatización, que es el granete. Esta es una varilla de acero de unos 18 o 20 centímetros de largo, similar al cortafierro, que con la diferencia que su boca es un filo o un cono de unos 60 grados o 70 grados. Estos se utilizan para poder marcar los centros en todas las intersecciones de los agujeros y radios. Esto facilita a la iniciación de un agujerado con mechas, evitando la desviación de las mismas, ¿verdad? Para poder usar esto vamos a necesitar un martillo, que será la pieza para poder marcar. Luego vamos a tener aquí el compás. El compás es un instrumento que está formado por dos brazos iguales de un acero aliado, articulados por un extremo, y en los extremos libres terminan en diferentes puntas afiladas. Estas se pueden utilizar para los trazados de circunferencia, arcos circunferenciales y transportar medidas. Vamos a comenzar con el trazado de esta pieza, que la tenemos acá, ¿verdad? Tenemos la longitud y todo.
Ahora vamos a comenzar con el trazado de esta pieza, ¿verdad? Tenemos aquí la mesa de mármol y el material. Vamos a utilizar primero la línea guía, la punta de marcar con una guía, ¿verdad? Para poder trazar la longitud. Vamos siguiendo con respecto a los planos de la pieza, ¿verdad? Comenzamos aquí. Empezamos la primera línea. La tenemos acá. Ahora vamos a utilizar el granete o punta de marcar para poder marcar los centros de las intersecciones que vamos a, para los radios de los círculos que vamos a marcar, ¿verdad? Comenzamos aquí y se supone que ¿verdad? Y aquí tenemos los dos puntos de las próximas circunferencias. Luego agarramos el compás, lo ponemos en el centro, lo ajustamos y empezamos a marcar la primera media el primer arco. Y así para la siguiente. Y nos va quedando, vamos a enfocar, así, ¿verdad? Estamos viendo que nos está quedando similar a la pieza marcada. Luego volvemos a marcar con el granel la otra circunferencia, el otro centro para poder marcar el radio. Ahí está. Viendo que están aquí. Disculpe por no la simetría completa, pero es que estos materiales no son hechos para esto. Luego vamos por el último arco o semicírculo para la pieza. Y algo así nos debería quedar el trazado. Ya después de tener el trazado de la pieza, pasa a su respectivo corte para poder tener la pieza. Luego del corte tenemos aquí la pieza ya realizada, ¿verdad? Conforme a los planos. Ahora vamos a continuar con su ajuste manual.
Vamos a verificar si las características de la pieza son las correctas para poder realizar su correspondiente ajuste manual. Vamos a comenzar por las principales formas del ajuste manual. Vamos a comenzar por el aserrado a mano, que se entiende como el corte de materiales con desprendimiento de verota, efectuada con una herramienta con dientes múltiples llamada hoja de sierra, sostenida por un arco de sierra llamado bastidor. La herramienta para utilizar esto son los arcos de sierra, que son unas herramientas manuales más comunes e indispensables en todos los talleres o fábricas, ya que estos sirven para realizar una tarea muy importante como el corte de los materiales. Yo no tengo un arco de sierra o una cegueta, así que vamos a simular que esto lo es, ¿verdad? Se aplica el correspondiente corte de un lado hacia otro para poder tener las dimensiones de diseño, ¿verdad? Después que aplicamos el corte, viene el cincelado, que aquí tenemos el granete, pero este va a ser el cincel. Agarramos el martillo y el cincelado es una operación de desbaste con la cual se quita el material sobrante de una pieza. Se realiza antes del limado cuando no se puede usar la limadora, porque la costra superficial es muy dura o la cantidad de material que hay que quitar es notable. Se va a hacer por medio de la herramienta que es un cincel, que son herramientas de mano diseñadas para cortar, ranurar, devastar el material en frío, mediante la transmisión de un impacto. Suele ser de acero, en forma de barra, de sección rectangular, hexagonal, cuadrada, redonda. Hay muchas formas de cincel. Y aplicaríamos, que ejemplo, estos son las partes sobrantes que son muy duras para poder ser quitadas con la lima. Y agarramos el cincel y le damos su respectivo golpe para quitar esa aspereza o partes sobrantes, ¿verdad? Luego del cincelado viene el limado, que es una operación manual con la que se quita con una herramienta llamada lima las pequeñas porciones del material con fin de darle forma a una pieza. Y lo hacemos con respecto a una lima. La lima es una herramienta de corte manual, por lo cual se suele extraer pequeñas porciones del material que está conformada por un trozo de acero, ¿verdad? Que es la simulación. Y se lima el material para poder darle la correcta forma a la pieza, ¿verdad? Se hace conforme a que la material quede liso. Ahora vamos a comenzar con el taladro o perforado. El taladro es una operación de ajuste por lo cual se perfora una pieza por medio de una herramienta giratoria llamada broca o mecha, ¿verdad? Digamos que esto es un taladro y por aquí están las supuestas mechas, ¿verdad? Se llama taladradora o perforadora a la máquina que posee un mecanismo que puede dar que le da a la herramienta cortante, que es la mecha, el movimiento de trabajo, que es rotatorio continuo, el avance rectilíneo continuo, y consta más de un plato o morsa de apoyo para la sugestión de pieza, ¿verdad? Que se coloca aquí la mecha, digamos que se coloca la mecha y con el movimiento oscilatorio serían los cortes. Fum, 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 fum. Y también otra forma del ajuste es el esmerilado. Su principal función consiste en eliminar las marcas que las bandas de lija o la limadura haya dejado en las piezas. No obstante, en los objetos que no pueden ser sometidos al devastado porque no aguantan la dureza del contacto con la lija, el esmerilado se convierte en el primer paso para el proceso de pulido. Y esto vamos a suponer que es un esmeril y con su respectivo disco, y se va a utilizar como lo mostramos en el video de aquí abajo, pero aquí no tengo los procesos. Y por último, el proceso de roscado a mano, que se realiza por medio de la terraja o terraja de cortar, también llamado jinete roscado, que lo dejamos aquí en la foto. Es una herramienta manual de corte que se utiliza para el roscado manual de pernos, tornillos, que se deben estar calibrados de acuerdo a las características de la rosca que trae. Muchas gracias, mi nombre es Morales y estos fueron trazados y ajustes manuales.